Iniciamos la clase con el álgebra de Boole. Se denomina así esta álgebra en honor a Georges Boole. El álgebra de Boole se emplea en muchos sistemas, desde algunos que son muy simples como ser refrigeradores y también en otros mucho más complejos como son los sistemas de vuelo de un avión. Aunque la implementación de esta álgebra en circuitos electrónicos puede ser bastante compleja, todos estos sistemas se basan en elementos muy simples, llamadas compuertas lógicas. Bien, los estados lógicos y las funciones lógicas. Una forma muy simple de trabajar con esta álgebra es usar un circuito electrónico. Este circuito electrónico puede estar constituido por una fuente, una llave, una lámpara. La llave puede estar en dos estados. En el que se muestra una figura que está abierto o se lo puede cerrar. En el momento que se lo cierra, se alimenta la lámpara con la batería y empieza a circular corriente. Esta corriente prende la lámpara y en esa condición de encendido se le va a llamar 1 o, bueno, como dice aquí en la tabla, encendido del foco. La llave va a estar abierta o cerrada. Entonces abierta va a ser 0, cerrada 1. Y como decía, en la posición de la llave está ligado a si prende o no prende la lámpara. Entonces hay dos condiciones muy claras. Entonces un estado va a ser 0, el otro 1, o el equivalente en el lenguaje a falso y verdadero. Bien, bueno, algunas definiciones que hacen falta son que existen funciones lógicas. Estas funciones lógicas modelan algún comportamiento. Las salidas de esa función lógica se pueden modelar usando una tabla de verdad, que se verá más adelante, o una función lógica. Esta función lógica se expresa en forma algebraica con operaciones, las operaciones simples que se decía recién. Así que hace falta definir cuáles son los operadores para construir estas funciones lógicas. Entonces, los operadores que se desarrollan a continuación son los más simples, y luego se van agregando otros, pero que son o se pueden construir con estos elementos básicos, que son 3 nada más. Pueden ser compuertas que trabajen con 2 entradas o con una sola entrada. Y cada una de esas entradas va a ser binaria, similar a lo que se vio en el circuito con la lámpara. O sea, va a valer 0 o 1. La función AND es una de estas 3 funciones básicas y está un esquema de esa función AND es realizar un óvalo cortado a la mitad. Tiene 2 entradas y una salida. El circuito equivalente de esta compuerta es colocar 2 llaves en serie. Y solamente cuando las 2 llaves estén cerradas, circula corriente por el circuito. Entonces, es el I, o sea, tiene que estar la llave A y la llave B cerrada para que circule corriente. Entonces, esta compuerta también se puede modelar usando una tabla. Entonces, en esta tabla, a la izquierda se colocan las 2 entradas A y B, y las entradas van tomando todos los valores posibles o todas las combinaciones posibles. Al ser solamente 2 condiciones posibles y 2 entradas, se tiene 4 combinaciones en total. Para cada combinación se tiene una salida. Entonces, usando el circuito del esquema, se puede ver que solamente cuando las 2 llaves están cerradas, o sea, la condición 1, 1, se obtiene un 1,
y en el resto de los casos es 0. La compuerta OR es similar a la anterior, solamente que las llaves están en paralelo. Entonces, con que una sola de esas llaves esté cerrada es suficiente para que circule corriente y haga que se prenda la bombilla. El esquema gráfico de esta compuerta es de esta forma. El comportamiento de la compuerta se puede modelar igual que recién con una tabla, con las 4 posibilidades, y las salidas van a ser tal que cuando solo una de las entradas sea 1, se obtiene un 1 a la salida. La única condición en la que se obtiene 0, o sea que está apagada la lámpara, es cuando las dos llaves están abiertas. Y la compuerta de negación, NOT, es la más simple de todas porque tiene una única entrada y bueno, su salida. Lo único que realiza es el complemento. O sea, si ingresa un 0, se obtiene un 1. Y si se tiene un 1, sale un 0. Existen otras compuertas también consideradas básicas, pero que son una combinación de las compuertas anteriores. O sea, si se coloca una compuerta AND seguida de un negador, se obtiene la compuerta NAND, y que tiene la siguiente tabla. Esta compuerta es de importancia porque es fácil de conseguir chips que contienen esta compuerta NAND, y también existen propiedades que permiten obtener todas las otras compuertas usando una combinación solo de las compuertas NAND. Una otra compuerta similar a la anterior, la compuerta NOR, que es la combinación de la compuerta OR junto con NOT. Bueno, ahí se muestra la tabla que modela el comportamiento. Con esta compuerta también se tiene la propiedad de poder lograr con combinaciones de estas compuertas solamente, lograr hacer que emule a todas las otras compuertas que se pueden lograr. En otra compuerta, el SOR y el SOR negado. Esta compuerta también tiene bastantes utilidades, principalmente en las operaciones de suma. O sea, aquí se puede ver que la tabla que modela el comportamiento está relacionado con la operación de suma. O sea, 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, y 1 más 1 da 0, pero en realidad daba 1, 0, y el 1 era el acarreo. Bueno, como otras álgebras, tiene propiedades, la álgebra de Boole, y algunas son las más destacables, las que se muestran en esta tabla. La conmutativa, o sea que se puede hacer una operación primero en determinado orden, pero también se le puede intercambiar estas dos variables booleanas y obtener el mismo resultado. Aquí está la propiedad conmutativa para el OR y para el AND. Bueno, otra igual de idempotencia, distributiva, asociativa. Y otra propiedad importante es de Morgan, que permite convertir de una compuerta AND a una compuerta OR. Y viceversa, de una compuerta OR a una compuerta AND. Vemos un video ilustrativo de una compuerta AND mecánica. La energía que mueve estas compuertas es la gravedad. Bueno, aparte de las definiciones anteriores, para trabajar con la álgebra de Boole, conviene definir o tener en cuenta algunas formas de nombrar a los componentes o los elementos que intervienen en las funciones booleanas. Entonces,
se van a tener dos elementos, como se decía anteriormente, 0 o 1, y esas dos condiciones se las va a llamar constantes booleanas. Como dice, solo son dos. También se va a definir una variable booleana que va a tener un nombre con una letra del alfabeto. Puede ser A, B, C. Generalmente son las primeras letras del alfabeto. Y es una magnitud que puede tomar distintos valores en diferentes momentos. En este caso solamente va a tomar valores booleanos, o sea, o 0 o 1. Eso se llama variable booleana. Y una definición de funciones booleanas es la siguiente, que describen el comportamiento de un sistema y se expresa con la notación que se mostró recién. O sea, es una combinación de variables booleanas y entre medio de esas variables hay que definir las compuertas que hacen funcionar al sistema. Una forma de definir el comportamiento de un sistema es usando una tabla. En este caso se llama tabla de verdad. Esta tabla, en la parte izquierda, tiene todas las entradas posibles al sistema. En este caso se modela solo con 3 variables, pero esto es solo un ejemplo. A la derecha se encuentra el valor de salida del comportamiento que se va a tener el sistema. En el caso que se tenga para cada posible combinación de entrada una salida, se llama completa. En caso contrario, se llama incompleta. Una forma simple de trabajar con estas funciones lógicas es usar un método que se llama minTérmino y otro se llama maxTérmino. Esta forma de trabajar lo que hace es, dado una tabla de verdad, la convierte en un sistema de compuertas. Hagamos un ejemplo resuelto. Por ejemplo, aquí se tiene el medio sumador que se vio en la parte de operaciones matemáticas de una máquina elemental. Cuando se sumaban los bits en una máquina elemental, se tenía este tipo de comportamiento. O sea, tenía un resultado que era de la suma de un acarreo. Entonces, la forma de lograr un circuito equivalente que realice esa misma tarea es usar estas minTérmino y maxTérmino. Entonces, lo que hace minTérmino es trabajar con esta tabla y genera, por cada fila que tiene un valor 1 a la salida, genera un término, un minTérmino. El complemento de este sistema se llama maxTérmino y en el caso del maxTérmino se genera por cada fila de la tabla un elemento maxTérmino solo cuando la salida vale 0. Entonces estos dos sistemas son complementarios. O sea, uno modela los unos y otro modela el 0. Cada uno de los minTérmino o maxTérmino tiene una forma de construirse. La forma de construirse está dada aquí en este reglamento, podríamos decir. Ahí se ve que tiene un número 1 y un número 2. Lo mismo para maxTérmino. También se tiene un reglamento 1 y 2. Lo veamos al de minTérmino con un ejemplo y luego volvemos a la definición. Por ejemplo, si se tiene esta tabla. Esta tabla fue generada solo a modo de ejemplo. Para poder generar los minTérminos que corresponden a esta tabla, hay que numerar primero las filas desde el 0 hasta el final, o sea, el 3. Son 4 elementos, 4 posibles combinaciones en total. De esta tabla hay que fijarse cuáles son los que tienen el número 1 como salida. Solamente son dos, la fila 1 y la fila 3. Entonces se van a generar minTérmino para cada una de esas filas.
cada min término tiene una forma específica que está compuesto por las dos variables, o todas las variables de entrada, en este caso son dos nada más, y entre cada variable de entrada hay un operador que es el AND. A su vez, también se necesita otro operador que es NOT, que en este caso se va a modelar con una línea en la parte superior. Entonces este min término modela la parte izquierda de la tabla referente a esta fila. Bueno, cada min término en este caso tiene un índice y cada min término se lo va a designar con la letra M minúscula. El índice indica la fila en la que está ese min término. Como decía aquí, M1 corresponde a la fila 1 y M3 a la fila 3, que son los únicos que tienen salida aquí en 1. La forma de lograr el min término es fijarse qué valor tienen esas entradas. Cuando la entrada vale 0, hay que negarlo a esa variable booleana. Por ejemplo, acá en la fila 1 vale 0 A, entonces hay que negarlo. El otro, variable booleana es B, que vale 1, así que no hace falta negarla. En M3, las dos valen 1, así que no hay que negar ninguna. Entonces, de esa forma, se logran cada uno de los elementos de este min término. Entonces, veamos la definición. Dice, un min término contiene el producto de cada variable de entrada, tal que la variable de entrada está negada si para esa fila vale 0. Que era lo que decíamos recién. Bueno, para lograr la función booleana que modela la tabla de arriba, hay que realizar una operación de concatenación de todos los min términos con una sumatoria, ¿no? Con las compuertas OR. Entonces, los términos que se obtuvieron aquí arriba, M1 y M3, se los suma y se obtiene la función booleana que modela la tabla. Entonces, con un método que es mecánico, podríamos decir, o sea, de solo revisar cómo está constituida la tabla de verdad, se puede obtener con este método una serie de compuertas lógicas que modelan esa tabla. Bueno, lo que quedaba ver aquí en la forma de trabajar con min término era el punto 2, que dice que la expresión total es la suma de todos los min términos. Bueno, similar, para min término existe el mismo método, solo que usando max término. Ahí está la misma tabla, y en este caso lo que se usa para generar los max términos son la salida que dan 0. Entonces aquí solamente M mayúscula, o sea, cada max término va a tener una letra, puede ser M mayúscula en este caso, y el subíndice. Entonces M0 va a corresponder a la primera fila y M2 a la fila aquí que está modelada, que da el resultado 0. Bueno, en la definición de más adelante está también la forma que se construyen los max términos, que es complementario al otro. Entonces, en este caso son sumas, son una función OR, y solamente lo niega al elemento que está en 1. O sea, el M0 no hay que negar ninguno, porque los dos están en 0. Y el M2 hay que negarlo a A. Bien, y la concatenación de todos los max términos, o sea, la función de salida, y en este caso va a ser el producto, que es el AND. Así que de esa forma se obtiene la expresión. Usando este método, aplicado por ejemplo aquí al medio sumador, se puede obtener una serie de compuertas y a su vez, usando las propiedades que se vieron anteriormente, se puede usar otras compuertas que simplifiquen el diseño.
por ejemplo, aquí en la función sort, tenía esta combinación. Sort era igual a por b negado más a negado por b. Entonces esa propiedad se usó para simplificar el circuito y lograr este tipo de sistemas bastante compactos. Entonces este es un medio sumador. Y también se puede lograr con esta técnica un sumador completo. El sumador completo tiene 3 entradas y permite hacer operaciones de suma mucho más complejas, haciendo una unión de varios de estos sumadores completos, colocándolos en cascada. Entonces el carry de uno de los sumadores se alimenta al carry siguiente. O sea, la primera combinación, los primeros bits, van a necesitar solamente un medio sumador, porque no hay carry de ninguno bits anteriores. Los bits que le siguen sí necesitan este sumador completo. Y bueno, se obtiene todas las combinaciones posibles y el circuito que se tiene es el siguiente. Veamos un ejemplo de nuevo mecánico. En este caso tiene un sumador de 4 bits. Este sumador mecánico realiza las operaciones con las compuertas. Por ejemplo, ahí se ve la compuerta no. Compuerta OR. Se aprecia que se necesita una fuerza para que se desplacen los elementos de la compuerta. Esto es similar a la corriente que inyecta una batería en un circuito. Si el sistema es muy complejo, puede que se necesite mucha fuerza para desplazar estos elementos, así que esto es solo una demostración nada más. Bueno, aquí se tiene un medio sumador. Cuando suma de 1 no hay problema, pero cuando suma 1 más 1 se tiene un carry, pero el resultado es 0. Si se ve, hay una pequeña oscilación a la salida, que luego la veremos con más detalle. Lo veamos de nuevo. Ahora nos vamos a concentrar en el medio sumador. Bien, entonces este es el medio sumador. Entonces los dos primeros casos no hay problema. La salida se representa directamente en forma correcta. Cuando toque el 1, 1, ahora se va a ver que primero se obtiene un 1 a la salida y luego queda el 0. Este problema es que hay un tiempo hasta que la salida se propaga o hasta que el resultado se propaga por todo el sistema. Así que se ve la necesidad de tener un reloj con el que se pueda medir ese tiempo, que es determinístico, o sea, siempre el mismo tiempo, y realice la sincronización de todas las salidas y se pueda trabajar de una forma ordenada.